Luego de terminar de colocar el mobiliario, seguimos con los detalles. Vamos a trabajar ahora con el área del jardín. Para eso he hecho un nuevo layer de nombre jardín con un color específico, ya sabemos de index color, tipo de línea continua, y le puse un grosor de línea también pequeño. Y bueno, en el plano nos dice que tenemos una distancia de 2,90 m que llega hasta el otro lado, y aquí bueno, cerramos. Y también tenemos un camino curvo. Ese camino curvo lo vamos a hacer con una línea o un elemento de dibujo que tenemos por acá, que es el comando spline. El spline es una herramienta que bueno, al ser una línea curva lo voy a hacer con el ortogonal apagado. Digamos que por acá lo hago de este modo: un primer clic, muevo, hago clic, muevo, hago clic, muevo, hago clic. Lo finalizamos con enter. Si presionamos escape se borra y tenemos que volver a hacerlo de nuevo. O sea, como lo ven, es más un dibujo libre, no lleva, digamos, medidas para colocar. Si queremos algo con precisión, tendríamos que colocar puntos de referencia. Así como tenemos el spline fit, que es el que acabo de usar, está este otro, el spline CV o control de vértices. Trabaja similar. Hacemos un clic, movemos clic, y así vamos definiendo la forma. Una vez que terminamos, con enter finaliza. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Cuando seleccionamos los splines, podemos ver que el spline fit, que es ajuste, la curva posee los puntos de control, o en este caso los grips, sobre la línea. Eso me va a permitir, si yo lo tomo por ellos, ajustar más fácilmente la posición de donde está la curva. Por eso se llama fit, es para poderlo ajustar mejor. El otro spline CV o control de vértices tiene los puntos de control en forma de vértice. Igual podemos ajustarlo, pero bueno, tendremos que quizá extender un poco más cada vértice para lograr la curva como la queremos. Ambos son en sí el mismo comando. Tenemos acá un grip adicional, una flechita desplegable en donde podemos cambiar de fit a control de vértices y de control de vértices a fit. Así que podemos en sí hacer lo que queramos. Fíjense acá, este ha cambiado bastante con respecto a la forma que tenía, pero tenemos otra alternativa, que es esta: agregar el fit point. Stretch es lo que yo he estado haciendo, que lo estiro, lo muevo, lo reubico. Si le digo agregar fit point, puedo poner otro punto de control e ir cambiando su apariencia hasta conseguir justo lo que necesito. De pronto lo que quería era algo así. Voy más o menos editándolo. ¿Cuál usar? Bueno, el que ustedes deseen. Yo prefiero siempre usar el fit, que es el más sencillo, pero también está este otro. Voy a borrarlos y voy a usar el spline fit para hacer el camino de ingreso a la vivienda. Con el fit, como es un dibujo libre, no tiene una forma, una medida específica, solamente pueden ir moviendo y dando clic hasta conseguir la apariencia que ustedes deseen. Recuerden terminarlo siempre con enter. Aquí lo voy a volver a activar por teclado escribiendo SPL, y voy a hacer mi otra curva por acá. Nos vamos a asegurar que el spline toque las líneas, bien sea esta o a la ventana, para definir un área cerrada. Luego, para poner el hash que vamos a colocar posteriormente. Digamos que bueno, como este es un jardín, quiero poner vegetación, así que me voy de nuevo al Design Center. Y bueno, aquí estoy en la librería que estuvimos trabajando en el último video.
tenemos por allí algunos ejemplos de plantas. Digamos que tomo este de acá y voy a colocar mi plantita por aquí. Quiero algo más pequeño, entonces puedo escalarlo. Lo selecciono, presiono Enter y le cambio un poco el tamaño. Digamos que lo reduzco 0.5 para tenerlo un poco más chico. Y bueno, aquí quiero que mi arbusto tenga, voy a copiármelo, voy a poner otro por acá, se vea al borde, digamos, o siguiendo el camino de la entrada a mi vivienda. Eso lo vamos a hacer utilizando un comando por acá que tiene por nombre Path Array. El Path Array me va a permitir hacer copias siguiendo una ruta, cualquier ruta, no importa cuál sea. En este caso va a ser el spline y las copias van a ir siguiendo ese recorrido. Cuando tomamos acá el Path Array, seleccionamos el elemento, en este caso el arbusto, pueden ser varios. Aquí presiono Enter cuando termino y luego me pide seleccionar la ruta por donde va a ir el recorrido de este objeto. Y bueno, tengo esto. Él ha tratado de seguir el recorrido, tenemos que hacer algunos ajustes. Yo quiero que la planta vaya por acá, así que voy a hacer un pequeño cambio. Mi cambio va a ser con este, el base point. El base point que él ha tomado, más o menos ha tratado de mantener la distancia desde el objeto que tengo acá hasta mi línea. Y por eso mismo ha quedado un poco disperso. Yo lo voy a cambiar. Voy a tomar acá la opción base point y le voy a decir que el base point o el punto base que va a tocar la ruta, digamos que sea por acá este puntito del arbusto. Voy a darle clic y bueno, mi resultado va a ser el siguiente. Lo que tengo acá es ahora mis arbustos que van siguiendo la curva y justo el punto que he elegido es el que toca el recorrido. Si lo vuelvo a cambiar, digamos, puedo decirle que va por el centro. Ese va a ser el punto que tocan cada uno de los objetos en el recorrido. Tenemos acá en el editor también la opción de cambiar la separación entre ellos. Aquí está poniendo 0.4. Si los quiero más cerca o más alejados, puedo cambiarlo. Y bueno, voy a poder observar cómo ellos se acercan o se alejan dependiendo la distancia. Si quisiera cambiar el número de copias, veo que aquí está bloqueado. Puedo acceder a la opción de arriba haciendo otro cambio aquí. Si yo cambio a la opción divide, es parecido a lo del comando divide que usamos acá. En lugar de usar distancia, va a usar número de objetos. Le voy a decir acá divide en vez de measure, que se refiere a las distancias. Y ahora se ha bloqueado el de abajo, que era la separación entre objetos, y me ha habilitado el número de copias. Digamos que en vez de 6 quiero 9. Y ellos se van a ir distribuyendo en función a lo que tengo allí. Por supuesto, él va a seguir la línea hasta el final, colocándola desde el punto de base que le he indicado. Voy a dejarlo hasta acá por ahora. Como la opción asociativa está apagada, cuando finalizo yo puedo decidir, digamos acá no lo quiero poner, le voy a decir borrar o suprimir, y este está muy cerca de mi vivienda, también lo voy a suprimir. Eso sería básicamente lo que hacemos. Lo que hace mi arbusto con el array path o cualquier objeto es seguir cualquier ruta en función de un punto de inserción que es el base point. Ese punto es el que toca mis elementos y en base a eso yo puedo hacer cambios o modificaciones para lograr justo la apariencia de lo que necesito allí. Prueben allí entonces con esto y consigan copiar, digamos, los objetos que necesiten. Lo voy a distribuir un poco por acá.
pueden poner otros tipos de vegetación si quieren en el jardín. Entonces, comando ArrayPath, otra manera más que tenemos para hacer copias múltiples.